Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. Espero que todos estén muy bien. Y el día de hoy quería compartir con ustedes un informe especial sobre el Club de Roma. Ciertamente que podemos encontrar información tanto en portales virtuales como Lifesite News, como así también en el libro Mafia Verde. Tenemos también el aporte de otras emblemáticas obras que han expuesto a esta organización no gubernamental filantrópica a nivel mundial, como puede ser el libro Mundo Verde, como así también Psicosis Ambientalista. Allende, y no quiero sonar petulante, lo que ha sido nuestro trabajo junto a Ignacio Bosler, el libro negro del ecologismo. Ciertamente que la información que hay respecto al Club de Roma es de público conocimiento, especialmente cuando en 1972 escribieron su informe para la ONU llamado Los Límites de la Población, donde allí postulaban precisamente lo necesario que era restringir la natalidad y el desarrollo humano a los fines de poder controlar bajo la excusa ecologista lo que era propiamente la densidad demográfica y el movimiento de capitales en el planeta. Aquel informe, Los Límites del Crecimiento, presentado en el 72, fe de ratas, dije los límites de población es el límite de crecimiento, aquel informe ciertamente que caló hondo y más cuando la propia ONU reconoce que su tesis ambientalista es la principal desde 1968 en adelante, siendo aquí el eje de todas las políticas públicas que implementa el globalismo. Hoy voy a hablar precisamente de los nuevos informes que presenta el Club de Roma a los fines de restringirles a ustedes, a mí, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras naciones, a nuestras patrias, de restringirnos lo que es el alimento, los viajes y las propiedades. Desde ya, muchas gracias a los que están presentes, a todos los que nos acompañan como siempre. Dios les bendiga eternamente. Sepan que este tipo de contenido ciertamente que es desfavorecido por YouTube, así que si bien vamos a dejar esto para que sea de público conocimiento, agradezco a todos aquellos que nos puedan colaborar, que nos puedan ayudar a través de Patreon o con los superchats o los supergracias, porque sinceramente que YouTube sanciona económicamente, es decir, nos desmonetizan cuando nos animamos a tocar temas controvertidos como es el sionismo, la masonería, el ecologismo o las élites gubernamentales del Deep State. Temas que son fuertemente censurados y principalmente por medio de las sanciones económicas, porque en definitiva nos lleva mucho tiempo de preparación, de estudio y de investigación, donde no podemos recuperar ese tiempo de vida y lamentablemente no vivimos del aire. Así que gracias a todos por su ayuda y su colaboración siempre. Vamos a empezar hablando entonces, ahora ya en tema, hecha esta breve introducción de 3 minutos, lo que se está buscando en este espacio. Es que las Naciones Unidas han dado su respaldo, y me refiero a un respaldo económico, de hecho, para que vean la asimetría a la que nos enfrentamos, mucho más cruenta de la que puede ser David y Goliat. Estamos viendo, y muchas gracias a Abraham y Naum por su enorme generosidad, Dios les bendiga eternamente. Estamos viendo que la ONU, por medio de lo que es la Agencia Europea de Medio Ambiente, dependiente de las Naciones Unidas, estamos viendo que la Agencia Europea de Medio Ambiente, en alianza con la ONU, en alianza con el Instituto Hot or Cool y en alianza con el Club de Roma, están buscando establecer límites radicales a lo que es la libertad del ciudadano promedio. Para eso vamos a tener que empezar a explicar lo siguiente, pero previamente también tengo que agradecer enormemente a mi jefe superior, Banya Tais, y a todos los que están conectados, viendo y comentando. Dios les bendiga eternamente siempre. Y también a Marisa Villalba, eternamente agradecido por su generosidad
en verdad lo digo. Muchas gracias. Ahora sí, perdón por la interrupción. Vamos a proseguir con el tema. Muchas gracias a todos de verdad por su apoyo. Voy a empezar a explicar los temas fundamentales. Recomiendo que en este sentido, si hay algo que no se entiende en lo que yo estoy explicando, me lo digan, porque lo que me interesa aquí es que ustedes comprendan el núcleo de la situación. Esto es muy importante. El Club de Roma y el Instituto Hot or Cool han lanzado lo que se llama Grupo de Trabajo sobre Materiales y Consumo. Es decir, este espacio que nuclea a las entidades no gubernamentales en alianza con entidades gubernamentales, como pueden ver en pantalla, Grupo de Trabajo sobre Materiales y Consumo. Este grupo de trabajo ofrece ciertamente recomendaciones políticas que al implementarse lo que hacen es restringir la capacidad que tiene el ser humano en gestionar su propia vida, principalmente en restringir los viajes, el consumo de alimentos y el tipo de propiedad al que puede acceder. Esto se vincula a lo que hemos trabajado en Buenos Aires, cuando he estado dando mis conferencias junto a Lupe Batallán y Vania Tais, en lo que llamamos el biopoder, como hoy el sistema, entiéndase Estado más mercado, el sistema, lo que hace ya no es establecer un poder disciplinario de muerte. Ya no existe esa amenaza de la privación, sino la explotación de las libertades. Hoy lo que se hace es gestionar la vida, ya sea por medio de la salud, ya sea por medio de confinamientos, ya sea por medio de las políticas antinatalistas, ya sea por los estímulos a la atomización del individuo. Hoy lo que hace el sistema es gestionar la vida del hombre. En esta gestión se le va diciendo a la persona cómo configurarse a sí misma como una unidad dócil, como una unidad útil al propio sistema. El sistema gestiona a los individuos para que se vuelvan útiles y dóciles. Y eso lo hacen principalmente por medio de la propaganda y también por medio de la acción política. Esto opera tanto a nivel cultural por medio del mercado como a nivel coercitivo por medio del Estado. Entonces, de repente, ejemplo concreto, cada vez son más las personas que no quieren tener hijos, por ejemplo, bajo la excusa del cambio climático, para mitigar la huella de carbono. Aquí estamos viendo cómo esta batalla cultural lo que hace es que las personas crean que son libres, explotan esa libertad, no son conscientes porque no ven la correa que los sostiene, no son conscientes de su esclavitud y sin embargo están obedeciendo lo que el sistema propone. Esto es resumidamente el biopoder. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Bien, este grupo de trabajo que busca básicamente redireccionar el sistema económico global bajo la excusa de la sostenibilidad, se lanzó el mes pasado, literalmente hace un mes. Por eso estoy tocando aquí este tema, porque ya empezamos a ver su aplicación en efecto. Donde se elaboran en este grupo de trabajo las directrices que van a servir de fundamento para las acciones políticas, empresariales y civiles, donde es el Club de Roma, junto al Instituto, junto a la Unión Europea, la Agencia de Medio Ambiente de la Unión Europea, junto a la ONU, pero principalmente por el Club de Roma, que es quien lidera este proyecto, se está ofreciendo un análisis profundo de los materiales y el consumo que necesita la economía para volverse sostenible. Entonces tenemos el comunicado de prensa del Club de Roma, que así lo afirma, que de hecho, si ustedes ven en pantalla en este momento, allí se encuentra. Estos son, ¿y por qué hago capturas de pantallas? Para que ustedes puedan atestiguar la veracidad de mis palabras, para que ustedes sean conscientes
de la investigación que hay por detrás. Porque normalmente cuando abordamos estos temas, suele decirse que lo nuestro es una teoría de conspiración. Pero resulta que aquí estamos viendo el sitio oficial del Club de Roma. Resulta que estoy exponiendo información pública. Luego, ustedes harán el juicio valorativo. Ustedes serán libres de saber si quieren el día de mañana comer pasta de insectos o seguir comiéndose una vaca en la quiaca. Cito las palabras del Club de Roma. El grupo de trabajo reconoce que los materiales y el consumo son la base de numerosas crisis interconectadas. Desde la creciente demanda de minerales críticos hasta el impacto de las cadenas de suministro en el cambio climático y las desigualdades sociales, abordar estos problemas es esencial para construir un futuro sostenible y resiliente. Palabra que a mí me genera cierta urticaria, pero el punto aquí es que de hecho, si existe hoy un problema con los minerales, y quizás deberíamos atender a quienes concentran el monopolio de la extracción y distribución. Ejemplo concreto, el régimen comunista chino, que tiene más del 82% del mercado global de tierras raras, que son 17 minerales de difícil descubrimiento y extracción en la corteza. Un régimen chino que logra concentrar este mercado a partir de su silenciosa expansión sobre la República Democrática del Congo luego del golpe de Estado comunista que se da allí, como también en Birmania luego de un golpe de Estado que también se dio en aquella nación. Ahora bien, también habría que estudiar qué está sucediendo con el África y la explotación que tiene precisamente Europa sobre aquel territorio en lo que refiere la extracción compulsiva, incluso a veces a base de mano de obra esclava, de minerales como el cobalto, el zinc o el cobre. Esto digo para que pongamos el matiz que muchas veces estamos frente a fariseos, personas que nos hablan de la importancia de cuidar el clima, pero que en definitiva viven en las opulencias de un occidente capitalista, para sorpresa de nadie. En efecto, esto es lo que se presenta bajo una interesante matiz retórica en pos del cuidado ambiental. Pero veamos cuál es la realidad luego. Los objetivos del grupo de trabajo de materiales y consumo son, primero, cambiar la narrativa, es decir, ir más allá de los debates superficiales y empezar a hablar del impacto económico ambiental con la utilización de las materias primas que se requieren en toda industria manufacturada. Establecer objetivos basados en la ciencia, es lo que se nos dice, donde la ciencia tiene que orientar el diseño de políticas, lo cual es ciertamente complejo, porque, como diría Heidegger, la ciencia no piensa. Entonces, en nombre de la ciencia, yo puedo justificar incluso hasta la eugenesia. Objetivamente así ha funcionado. Ejemplo concreto, Francis Galton, Julian Huxley, Mary Stopes, Margaret Sanger, Ernst Haeckel, Garrett Hardin, Paul Ehrlich, William Boch, Petra Kelly, Karl Marx, Friedrich Engels. Tenemos así pues que siempre la ciencia puede justificar cualquier aberración y nuevamente porque la ciencia no piensa. Hoy, si yo logro estudiar en profundidad a Popper, Kuhn, Lakatos, descubro que hoy la ciencia es lo que la comunidad científica diga que la ciencia es. Y la comunidad científica es lo que un grupo de hombres se autoperciba en nombre de la ciencia. Es básicamente un argumento circular. Hoy la ciencia es lo que los científicos dicen que la ciencia es. Y son científicos lo que la ciencia dice que es. Básicamente es un pequeño grupo con el poder, como lo denuncia Michel Foucault, con el poder
y el monopolio del conocimiento que determinan qué es la verdad, qué no es la verdad. Ya no es un descubrimiento a la luz de la razón. Hoy es simplemente un ejercicio de poder. Por eso van a ver que cuando hablamos de estos temas, es que somos fuertemente sancionados en redes sociales. Porque recuerden que la Unión Europea había ya pactado con Google, contrato de por medio, que se iba a trabajar para que los algoritmos favorezcan la narrativa oficial y no den espacio a la disidencia, como puede ser el caso de mi querido y entrañable amigo que quiere con todo el alma, Ignacio Bosler, o su humilde servidor que aquí les habla. También se nos plantea por parte del Club de Roma un tercer objetivo que es el fortalecimiento de la gobernanza. Esto de acuerdo también a lo que ha sido el Pacto por el Futuro 2045. Esa visión por el futuro, perdón, ese Pacto por el Futuro, Visión 2045, ya establecía expresamente, y hemos logrado mostrar el documento oficial, expresamente apuntalaba a una gobernanza mundial, reestructurando el sistema financiero internacional y abasteciéndose de la inteligencia artificial. En cuarto lugar, tenemos el objetivo de movilizar la, la colaboración, donde aquí nuevamente se reafirma la posición superlativa que tienen las ONGs sobre las políticas de Estado. Insisto una vez más, recomiendo enfáticamente que lean este libro llamado Mafia Verde. A mí se me regaló y la verdad que fue un gran regalo porque me ha servido muchísimo para mi trabajo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Eh, y esto nos permite entender cómo funciona hoy este globalismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el Club de Roma? Necesito saber si vamos bien, si se está entendiendo lo que he dicho hasta ahora, porque esto puede ser un poco extenso. Y muchas gracias, Marisa Villalba, por ese mensaje. Bueno, muchísimas gracias de corazón, de verdad. ¿Vamos bien? Bueno, gracias a Cecilia de Becker, gracias a Enrique Católico por responder. Prosigamos entonces. ¿Por qué quiero hacer bien esta introducción? Para que se entienda de qué estamos hablando. Ahora, ¿cómo va a llegar a estos objetivos tan loables retóricamente, tan nefastos moralmente? Bueno, aquí en pantalla ven 2 de 3 informes que son fundamentales. Tenemos el informe de las Naciones Unidas que se llama Perspectiva de los Recursos Mundiales 2024. Tenemos también el informe oficial del Instituto Hot or Cool, que es Informe sobre los estilos de vida de 5 grados. Tengo también el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que se llama De los datos a las decisiones, huellas materiales en la formulación de las políticas europeas. Lo que hizo el Club de Roma ni siquiera fue formar su propio informe. Lo que hizo el Club de Roma fue tomar informes de las Naciones Unidas, el Instituto Hot or Cool y la Agencia Europea de Medio Ambiente y sistematizarlo en una única política global que se presenta una vez más a la ONU. Bien, las preguntas que estén vinculadas al tema, sí las voy a responder. Estos informes que están viendo se presentan bajo una apariencia científica, pero recordemos que la ciencia no piensa por sí mismo. Yo, en nombre de la ciencia, puedo justificar cualquier aberración, porque la ciencia es conocimiento descriptivo, la política prescribe. Entonces, a veces se presenta el conocimiento científico como una suerte de descripción, pero en el fondo está englobando una prescripción política. Ejemplo concreto, si yo digo que científicamente se ha demostrado que hay sobrepoblación, lo cual es un mito, implícitamente estoy soslayando que la política debe prescribir un control de natalidad. Ahora, lo cierto es que si yo investigo un poco, la ciencia siempre presupone un postulado filosófico. De hecho, la ciencia no puede responder qué es ciencia. Entonces,
A veces las personas caen en esta ingenuidad de creer que la ciencia es neutra, que la ciencia solo describe, que la ciencia simplemente investiga, pero se olvida que por detrás de la ciencia hay científicos y que detrás de un científico hay una persona y que detrás de una persona hay inteligencia y voluntad y que detrás de la voluntad hay un deseo. Por lo tanto, los científicos tienen intereses, deseos, anhelos. Entonces, hoy la ciencia se la entiende como aquello que justifica la propia comunidad científica. Hoy es ciencia lo que la comunidad científica diga que es ciencia. Y lo curioso es que la comunidad científica que define qué es la ciencia, esa comunidad científica es la que tiene el ejercicio de poder en el momento. Ejemplo concreto, la IPCC. La IPCC es la que decide, por ejemplo, establecer un relato único respecto al cambio climático y sistemáticamente ha ido censurando a otros científicos como Ibar Gieber, González Corripio, Jody Curry, Patrick Moore, que muestran con evidencia que el cambio climático existe, pero no como lo presenta la ONU y no bajo las causales que presentó concretamente el informe del año 2014 que fue rechazado incluso por inverosímil y que luego se vuelve a presentar. Esto es lo que estoy queriendo explicar. Por eso insisto, para entender cómo funciona la ciencia actualmente, que es básicamente el monopolio del discurso, pueden leerlo en Lakatos, Kuhn o Popper. Ahora, no fue siempre así lo de la comunidad científica, no siempre fue así, aunque en gran medida podríamos decir que sí, cuando tenemos, por ejemplo, lo que sucedió con Newton, sin ir más lejos. Ahora, no me quiero desviar del tema porque si han visto el título del video, esto se trata del Club de Roma, no de la ciencia. Ya he hecho otro contenido donde específicamente, junto al doctor Daniel Siegel, doctor en filosofía, especializado en epistemología, explicamos detalladamente los problemas que tiene la ciencia actual. Ahora, volviendo al tema, vamos a ver que en estos extensos informes, y que son muy extensos, créanme que son demasiado extensos, estamos hablando de 181 páginas por informe prácticamente, en el fondo subyace un objetivo común a todos, que es la gestión de la vida, básicamente el ejercicio del biopoder, porque se empieza a restringir lo que la persona promedio puede consumir, y siempre bajo la excusa de salvar el planeta. Siempre bajo la excusa de salvar el planeta. Los tres informes coinciden en que la sociedad necesita avanzar hacia una economía circular. Y posiblemente mañana dé un informe especial de los mitos que hay respecto a la economía circular, si es que hago tiempo, porque me tienen que entrevistar esta noche y me tienen que entrevistar mañana a la mañana, además de que debo dar clases. Pero, ¿cuál es el punto con esta economía circular? Básicamente, la no posesión. Y ahora voy a aclarar esto, porque muchos van a creer que me refiero a un régimen comunista que nos expropia todo. En realidad va más allá, porque no se busca la expropiación del bien material, sino la explotación del servicio inmaterial. Spoiler, para que lo tengan. Bien. Vamos a empezar a explicar entonces algunos puntos. Aquí pueden ver información que he tomado al respecto para poder sostener lo que planteo. Nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, si leo la perspectiva de los recursos mundiales de la ONU 2024, ese informe con más de 180 páginas, si yo empiezo a estudiarlo, voy a ver que hay una cuestión latente y constante. La economía circular. Y esto nos recuerda a aquella frase de no poseerás nada y serás feliz del Foro Económico Mundial. Ahora bien, ¿qué estamos diciendo aquí?
Veamos qué nos dice al respecto la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen. Es importante señalar que los modelos circulares que debemos seguir no se limitan a reciclar. Se trata de mantener los materiales en uso durante el mayor tiempo posible y de repensar cómo diseñamos y entregamos bienes y servicios, creando así nuevos modelos de negocio. ¿Y cuáles son esos nuevos modelos de negocio? Se pregunta uno. El modelo de negocio que hoy existe es precisamente el reemplazar el producto por el servicio. Este es el gran mito de la economía circular, porque siempre está la pregunta de si la economía circular sirve o no sirve, y se empiezan a confundir la persona que lleva una vida austera y que puede de repente reciclar una ropa usada para convertirla en un espantapájaro en su pequeña huerta, confunden eso con lo que es el macro diseño de gestión de biopoder que tiene, por ejemplo, la ONU en este momento. Entonces, uno cuando escucha una palabra como economía o como circular, tiene que siempre entender el contexto. No es lo mismo que hablemos de economía circular en una pequeña comunidad, a que hablemos de una gestión global. No podemos caer en esos vaivenes tan extremos sin contextualizar los términos. El modelo de la economía circular es precisamente el reemplazo de los productos en servicio. Y eso es lo que lleva a que en la vida, eso es lo que nos lleva a que en la vida hoy hayamos reemplazado los productos por servicios. Es básicamente eso lo que nos lleva en la vida a las no cosas. ¿Qué es esta idea de las no cosas? Bien, voy a tratar de explicar esto por qué es tan importante. No sé si habrán notado que últimamente, cuando uno va a donde va, ya no te venden el servicio en sí. Ya no se nos ofrece el servicio en sí. Lo que se nos ofrece es una experiencia. Y en esta experiencia que se nos ofrece es donde empezamos a ver cómo funciona actualmente la economía. Para que lo puedan entender, mucha gente creyó que cuando nosotros hablábamos de que el no poseerás nada y serás feliz, implicaba una suerte, muchos creyeron que se implicaba una suerte de comunismo. Y nosotros decimos, no, es la máxima expresión de un postcapitalismo, en su máxima expresión. Voy a darles un ejemplo concreto. Bien, voy a darles un ejemplo concreto. Yo quisiera saber si alguno me estará viendo ahora en vivo y en directo por medio de una computadora, para que podamos entendernos. Si alguno de ustedes me estará en este momento viendo, escuchando, analizando por medio de una computadora, una laptop, una notebook, un celular incluso, ¿por qué no? ¿Por qué no un celular? Bien, ahora, ¿qué poseen ustedes? Tomen esa computadora, tomen ese celular y a esa computadora y a ese celular, como veo aquí mi hermano Carlos Revolución, que le mando un saludo enorme, a esa computadora, a ese celular, sáquenle internet. Córtenle la electricidad por completo, sáquenle en internet. ¿De qué les serviría hoy, en el siglo XXI? ¿De qué les serviría esto? Piensen por un instante. ¿Qué sentido tendría una computadora hoy sin internet y sin luz? Bien, muchos me dicen no serviría de nada. Ahora, piensen por un instante. Esa computadora que tienen o ese celular también tiene un sistema operativo. Normalmente, los sistemas operativos ustedes los deben estar pagando, pero no pagan el sistema operativo en sí. Lo que pagan es, en última instancia,
Lo que pagan es la licencia. Ustedes pagan una licencia para utilizar el sistema operativo, pero no son dueños del sistema operativo. Ninguno de ustedes es dueño, por ejemplo, de la patente de Windows, por dar un ejemplo. Ustedes no son dueños de Windows que utilizan o de Android. Ustedes pagan una licencia para poder utilizar Android. Las redes sociales, de hecho, que muchas veces usamos, nosotros también las estamos pagando. ¿En qué sentido? Consumiendo publicidades. Ustedes viven la experiencia. Es como la persona que paga un alquiler para vivir en una casa, un arrendamiento, no sé cómo le llaman en esos países el alquiler, una renta. Cuando ustedes pagan una renta, no es que vino el Estado socialista y les expropió la casa, porque mucha gente decía que el Fuero de Davos era comunista. Y uno con ese tipo de análisis, la verdad que entiende por qué la batalla cultural se perdió hace años. O sea, con ese nivel de análisis uno diría, es entendible que hayamos perdido la batalla cultural y que recién ahora estemos queriendo empezar a librar el buen combate. Porque ese nivel de análisis es obsceno. No estamos hablando que se nos expropió una casa que teníamos. Aquí estamos hablando de que nunca tuvimos una casa y siempre tuvimos que pagar una renta. Y éramos felices, porque es el día del no poseerás nada y serás feliz. Sos feliz porque como estás pagando una renta, no te sentís atado a una casa. Decís, bueno, este año vivo eh, 6 meses en Córdoba, después me voy a vivir 6 meses a Lima, después me voy a vivir 6 meses a Guadalajara, después me voy a vivir 6 meses a Dallas. Yo me siento libre y me siento feliz porque, en definitiva, no tengo ninguna posesión. No poseo nada y soy feliz. Ese es el mundo de no cosas. Yo recomiendo acá que puedan leer un libro de Byung-Chul Han que se llama No Cosas. Recomiendo que vean ese libro para entender un poco más el aspecto filosófico. Hoy lo que sucede es que toda la economía funciona en base a la experiencia. Vos vas a un restaurante y de hecho en mi época, podría contar una anécdota, pero pasa que no quiero hablar cuestiones personales, pero eh, recientemente estuve en Buenos Aires y a veces te llevan a comer a un restaurante que es la experiencia y te dan un pedacito así de comida en un plato gigante con toda una ambientación especial porque es una experiencia y saliste de allí con hambre y con una experiencia. Ahora vos te vas a otros restaurantes como el Rincón Jujeño, comes por 2 centavos una parrillada impresionante con achuras, molleja, chinchulín, y eso sí es una propiedad. Entonces, hoy todo funciona en base a las experiencias. ¿Por qué? Porque es una forma que tiene el sistema de limitar tu posesión. Recuérdese que para el modelo conservador que plantea Russell Kirk en su libro ¿Qué significa ser conservador? Capítulo segundo, 10 principios conservadores. Allí se establece en el capítulo segundo el íntimo vínculo que hay entre la propiedad y la libertad. Bien, entonces, lo que nos dice aquí el Club de Roma, volviendo a las no cosas, es que precisamente este nuevo modelo económico donde el servicio reemplaza el producto sirve, y cito textualmente, en esta idea de convertirte en un inquilino de por vida, porque no sos dueño de nada, entonces estás siempre siendo una unidad de consumo y de producción, porque para seguir consumiendo esa renta tenés que producir. Entonces, el sistema te ata a hacer una unidad de consumo y de producción porque te tiene como inquilino de por vida. Cito lo que dice el Club de Roma. Para aumentar la eficiencia energética de los materiales, reducir la generación de residuos y garantizar que los productos que lleguen al mercado sean seguros y más circulares, el marco regulatorio debe favorecer modelos de negocio de economía circular. Básicamente,
pocos productos en el mercado, eternos, y que en definitiva todo sea reciclable. Entonces todo es un constante producir y consumir. Aunque parezca raro, uno diría, ¿cuál es el sentido? Y ciertamente que si todo es, como lo plantea la economía circular, es una constante reutilización, es una constante reproducción. ¿En qué sentido? Que yo no es que fabriqué una heladera y me duró para toda la vida y me la compré con mi trabajo y ya tengo una jubilación y me desentendí. Es que ahora constantemente voy a tener que estar yendo como una simple unidad de consumo y producción a un restaurante porque hay una sola heladera para todo el pueblo. Entonces, para poder comer todos los días, voy a tener que estar yendo siempre al mismo restaurante para reutilizar los mismos tenedores, los mismos platos, los mismos alimentos, y así vamos. Y así va el mundo. Nos dice Hot or Cool Institute. Pasar de la propiedad de productos a la usuaria de servicios, así como ralentizar su uso, también se encuentran entre las prácticas de suficiencia a considerar. 164 páginas tiene ese informe. Ahora, ¿qué es esto de pasar al uso de servicios en lugar de propiedad de productos? Básicamente lo que nos dice el informe es aumentar la vida útil de los productos y bienes penalizando la obsolencia programada. Es decir, el que no se adapta a este nuevo sistema de economía, sanción económica. Eso es lo que pretende la Unión Europea. Así como pasar de un uso lineal de materiales y productos a una circular mediante la reducción, reutilización, reciclaje y producción local, reducirá las emisiones de los bienes. Lo que están buscando es limitar el desarrollo de bienes. Esto es el crecimiento económico de una nación. Están buscando limitar el crecimiento económico de una nación. Esto es lo que pretende la ONU, de hecho. Y todo esto en nombre del racionamiento de la huella de carbono, que por ejemplo la aplicación Duconomy de Mastercard ya la medía. Y yo les dije, el gran pase sanitario ya no va a ser con las vacunas del COVID. Va a ser ahora que vamos a tener más o menos libertades de acuerdo a cuánta huella de carbono dejemos. Entonces, si alguien come carne todos los domingos después de misa y tiene hijos, ciertamente que es un terrorista ambiental. Entonces no va a poder viajar libremente a otros países como pasaba antes, que quien en nombre de la salud pública no se ponía el acto de amor en el hombro, no podía ir a otros países. Vemos también lo que se nos dice aquí por parte de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Los modelos de negocios circulares, aunque su escala aún es bastante limitada, operan bajo esta lógica. Buscan sustituir la propiedad por el compartir, reemplazando así los productos por el servicio que prestan. Y además, vamos a ver que ellos incentivan, porque esto lo dice también el informe, el uso de bienes compartidos. Entiéndase, no sé si alguna vez han estado en un hostel, invitar a que la gente viva de manera comunitaria, o mejor dicho, casi comunista. En cuanto que ahora las personas tendrían que vivir muchas bajo el mismo techo, compartir los mismos autos, recordándonos, por ejemplo, a Venezuela o Canadá, donde hasta la patria potestad parece compartida con el Estado. Todo esto nos va llevando paulatinamente a que las personas se ven desincentivadas de formar familia. Imagínense, por ejemplo, que se diera un caso hipotético en el cual me encuentro yo con Vivi, nos ponemos de novio, vivimos en un gran hostel porque nos resulta económico y además que no emite huellas de carbono y además nos da más libertades por el pasaporte verde y tenemos que convivir ella y yo en un hostel de Francia, hacinados. ¿Creen que están dados los estímulos y los incentivos acaso para reproducirnos? Piensen por un instante. ¿Creen que están dadas las condiciones donde tenemos que compartir literas y camas con desconocidos para que tengamos hijos en ese contexto de empobrecimiento total, donde constantemente tenemos que estar trabajando los dos para poder sostenernos en estas rentas anuales que debemos pagar
hasta para usar un celular, imagínense para tener un propio vehículo o una propia casa. Bien, pues, entonces, este es el modelo circular. Los modelos de negocio circular, aunque su escala aún es bastante limitada, operan bajo esta lógica. Buscan sustituir la propiedad por el compartir, reemplazando así los productos por el servicio que prestan. Esto lo dijo la Agencia Europea dentro de su informe Huellas Materiales en la formulación de políticas europeas. ¿Y qué pasa aquí? Reemplazar la propiedad por compartir. Que la visión que se tiene en este punto es que uno ni siquiera sería dueño de la propia camisa que lleva. Uno no sería dueño de la propia ropa que lleva. Uno no sería dueño de del descontado está la propiedad del automóvil o la propiedad del hogar. Uno no sería dueño ni siquiera de los libros que lee, porque todo es de uso compartido. Porque el problema de saltar del servicio de la propiedad al servicio, en este salto de la propiedad al servicio, lo que queda es que la persona está totalmente desposeída. Pero como lo dijo el Foro Económico Mundial, no poseerás nada y serás feliz. Esto es, se da una sensación de libertad, como lo explica Byung-Chul Han, en las no cosas, donde la experiencia hoy se ha convertido básicamente en el soma del libro Un Mundo Feliz. Es esa droga que te hace sentir que sos una persona de bien, que sos una persona alegre, que sos una persona que cuida el planeta, pero que al final del camino sos simplemente una unidad de consumo y de producción y nada más. Tal como sucede con Windows actualmente. Pagas una licencia y encima agradeces de que estás trabajando para sostener a un magnate cuando en realidad ni siquiera sos dueño del propio sistema operativo que utilizás. Pero necesitas pagarlo como Internet para no quedarte aislado del mundo. Hay una parte del informe que presenta la Agencia Europea junto a las Naciones Unidas, junto al Club de Roma, y tal como pasa en un capítulo de Black Mirror, que de hecho sí recuerdo cuál es, en el que precisamente se nos dice, cito textualmente, para abordar la alta huella ambiental de la producción de ropa y calzado, un cambio de comportamiento y el apoyo de políticas son cruciales para lograr la transición hacia modelos de negocios circulares. Para abordar la alta huella ambiental de la producción de ropa y calzado. Esto es, no van a ser dueños ni siquiera de la bombacha que llevan puesta las señoritas, de los boxers que llevan puesto los varones. No van a ser dueños ni siquiera de su ropa interior. Todo es ahora controlado en esta gestión del biopoder por la ONU. Todo, incluida la ropa interior. Claro, imagínense lo que pasa ahora con algo que es propio de la vida en sí, como es la comida. Porque ¿qué es lo más propio de la vida? Metabolismo propio. Lo más propio de la vida es metabolismo propio, respuesta al estímulo exterior y división celular autónoma. Dice las Naciones Unidas, Perspectiva de Recursos Mundiales, Informe Oficial 2024. Para alejarse de las proteínas animales, presten atención a esto. Para alejarse de las proteínas animales, se podrían establecer sinergias con las agencias de la salud humana, entiéndase OMS, ya que algunos productos básicos más impactantes también tienen efectos negativos en la salud, como la carne roja o los alimentos procesados. Básicamente ustedes hoy comen un asado y son terroristas ambientales. Bueno, entonces aquí lo estamos viendo que no en vano la ONU sacó un informe
años atrás donde decía que si juntábamos todas las vacas del mundo equivalen a la tercera nación más contaminante del planeta. Curiosamente luego se disparan un 162% las acciones de la carne sintética en Wall Street, donde el principal beneficiario fue precisamente Bill Gates, luego de que había largado su libro Cómo evitar un desastre climático. Lo que estamos viendo es que acá hay un sistema corporativista que hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Y ustedes van a terminar comiendo insectos para cuidar el planeta Tierra. Entonces aparece este fantasma de la huella de carbono que está en los tres informes y siempre asociado al consumo de carne. Siempre esta idea de que el consumo de carne es malo para el clima. Y no es que yo tenga algo en contra de los vegetarianos, porque cada uno es libre de hacer con su dieta como con su sexualidad lo que quiera, en tanto y en cuanto no perjudique a los demás, ni se hagan apologías que vayan en contra del orden natural ni el bien común. Pero el problema es que acá esto se impone políticamente. Este es el gran conflicto. Entonces, esa propiedad vulnerada implica también la vulneración a la propia alimentación. Hoy se habla de dietas ambientalmente óptimas. Hoy se habla de dietas ambientalmente óptimas en estos informes, con este texto. Y lo voy a volver a compartir porque lo estoy viendo acá en pantalla el texto que lo tengo abierto, de hecho. Entonces, según el informe de la ONU, una dieta optimizada, considerada saludable y de mínimo impacto, no incluía carne, pero sí pescado, procedente de una pesquería sostenible, para cubrir las necesidades nutricionales, suponiendo que no se consumían suplementos nutricionales. Las composiciones dietéticas son similares, ya sea optimizando el impacto del cambio climático o de la biodiversidad, pero las dietas respetuosas con el clima incluyen un mayor consumo de legumbres, mientras que las dietas respetuosas con la biodiversidad se basan en mayor energía procedente de grasas, aceites y huevos. O sea, esta gente nos está diciendo incluso cómo cuidar nuestra salud. Y claro, sale el fenómeno, como veo aquí en pantalla, de carne sintética. Les cuento rápido una pequeña historia para poder proseguir luego, pero que fue chiste y no fue chiste. Yo me encontré junto a un gran amigo, Ignacio Bosler, en un restaurante en Buenos Aires, recientemente, una hermosísima gira, si a mí me lo preguntan, y se acercó una moza a ofrecernos los menús, y yo le dije, mire, yo quiero comerme una milanesa con papas fritas, porque estoy a dieta. Y le dije, disculpe, esta es carne de verdad, ¿no? ¿Cómo me dice? ¿Carne de ternera? No, le digo, si es de ternera, si es de un chancho, si es de pollo, no importa, es carne de verdad. Y la moza como que no entendía. Y yo le decía, no, es que yo quiero saber si realmente mataron una vaca para darme de comer. Porque el otro día fuimos a Palermo, Hollywood, y me ofrecían carne sintética. Eso es una aberración. Claro, un poco en chiste, un poco en serio, pero el punto es que hoy estamos en un momento de la humanidad donde tenemos que estar preguntando si realmente la milanesa que comemos proviene de una vaca de verdad o si la mujer que estamos besando es una mujer de verdad. O sea, estamos en un punto donde absolutamente todo criterio de verdad ha desaparecido. Una cuestión bastante rara. Entonces, acá estamos viendo que la ONU nos dice que tenemos dos opciones para ser amigables con el medio ambiente. O somos respetuosos con el clima o somos respetuosos con la biodiversidad. Interesante propuesta, ¿no? Nos dice el Instituto Cool que trabaja en el informe. Las opciones con un gran potencial de reducción de emisiones, como se revela en este informe, en el que toma la ONU, son la reducción de los viajes en coche y en avión, el consumo de carne y el uso de energía fósil. Básicamente, si querés ser alguien responsable moralmente, según la ONU, tenés que usar autitos eléctricos y comer tofu. Yo creo que estamos a un paso de que la ONU se blanquee y te diga que para ser un hombre de bien
abiertamente tiene que ser un activista LGBT, promotor del aborto, vegano, usando autitos eléctricos, viajando con Fly Bondi, tomando café en Starbucks, viendo Netflix y con tu iPhone criticando este vil sistema corrupto por los políticos, aunque obedecen a los políticos de la ONU, lo cual es bastante raro. O sea, esto es a donde nos han llevado ahora. Tienen en pantalla las citas textuales de los informes. El Instituto Hot or Cool también dice que la carne es un asesino para los humanos y el planeta. Y quiero citarlo textualmente. En cuanto a la alimentación, la adopción de dietas sostenibles con un consumo reducido de carne no solo reduce la huella de carbono personal, sino que también es más saludable y está vinculado a menores tasas de mortalidad, mayor esperanza de vida y menores riesgos de desarrollar enfermedades cardíacas y de diabetes. Pueden verlo en el informe. Incluso dice el informe en cuestión, las opciones de alto impacto como los jets privados y los megayates propulsados por combustibles fósiles, el consumo excesivo de carne y los programas de fidelización de clientes que incentivan vuelos frecuentes e innecesarios y estadías en hoteles derrochadores deben eliminarse. Por ejemplo, mientras que sería necesario incorporar innovación alternativas más sostenibles. Básicamente esta gente quiere que vos no puedas comerte un buen asado, no puedas viajar a donde se te dé la gana, no puedas estar en el hotel que se te plazca, básicamente que estés encerrado en tu casa con un pepino insertado en alguna cavidad, entiéndase, en tu plato de comida yendo a la boca, para que no piensen mal. Esto es lo que pretende la ONU actualmente. Esto es lo que pretende la ONU, abiertamente, lo estoy leyendo, ¿eh? O sea, esto que muchos piensan que es una teoría conspirativa, está en el informe oficial de la ONU. O sea, es obsceno lo que están haciendo. Es obsceno lo que están haciendo, de verdad. Entonces, claro que esto va a tener un impacto real en la política. Porque una forma de lograr este objetivo, como lo plantea la Agencia Europea de Medio Ambiente, como lo propone el Club de Roma, es que, y lo cito textualmente, los cambios de dieta y la gestión de desperdicio de alimentos contribuyen a reducir la huella material del sector alimentario, pero para esto es necesario generar sociedades endogámicas. ¿Y cómo se genera una sociedad endogámica? Con las ciudades de 15 minutos. Porque esa es la forma en que logran esto. Con la ciudad de 15 minutos no vas a salir de vacaciones, no vas a tener una mayor oferta sexual en plan de reproducción, no vas a poder elegir qué comer porque estás confinado a una ciudad de 15 minutos. La ciudad de 15 minutos, yo ya presenté un informe una vez, creo que está en este canal, si mal no me equivoco. Fue creada, fue creado este proyecto por un miembro del grupo terrorista de Colombia que se exilia en Francia, que se hizo arquitecto. Porque sigue la lógica de pickets, o los piquetes, como le llaman algunos, propio de los soviéticos, donde lo que se busca es restringir el movimiento de capitales. Todo va en pos de restringir la producción y el movimiento de bienes, anular el desarrollo de la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con la ciudad de 15 minutos? Básicamente, la ciudad de 15 minutos, según la propia ONU, Perspectiva de Recursos Mundiales, Informe 2024, se afirma que los ciudadanos urbanos deben tener acceso a servicios esenciales a 15 minutos a pie o en bicicleta. Y esto ya se aplica en París, Barcelona y Portland. No sé si alguien ha estado recientemente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Van a ver cómo,
van a ver cómo ciudades como la ciudad autónoma de Buenos Aires es muy difícil circular en vehículo porque está lleno de bicisendas. Uno ya lo que opta es directamente, ni quiere tener auto, es más recomendable directamente manejarse a pie. De hecho, yo en Buenos Aires me manejaba a pie. Entre tener que estar esperando un Uber y tiempo que llevaba, preferíamos caminar. Pero el punto es la imposición. El punto es la imposición y cómo esto restringe las libertades. El informe de las Naciones Unidas lo que busca en última instancia es que el ciudadano no tenga que tener ni vehículo, ni volar, ni salir de los guetos, porque en definitiva se forman guetos. El problema no es, el problema de fondo, digo, el problema de fondo es la forma en que se hace esto de manera tan obscena. ¿Por qué? Porque si uno trabaja en un régimen totalitario como fue de Alemania Oriental, uno es consciente de la esclavitud y la puede resistir. Acá no podemos resistir la esclavitud porque las personas no son conscientes de que son esclavas. Como las personas no son conscientes de su esclavitud, no se puede resistir. No se puede resistir. Porque la persona no es consciente de que está siendo esclavizada, además se siente libre. Según los asesores de imagen de la ONU, cito textualmente, abandonar el uso del coche privado puede parecer una limitación, pero también puede impulsar la demanda del mercado de nuevos modelos de negocio y opciones sostenibles, modelos de transportes alternativos y nuevas formas de alimentarlos, fomentando nuevas opciones de consumo. O sea, esto es lo que está diciendo la propia ONU. El informe de la ONU dice también, las decisiones sostenibles de los consumidores deben evitar el consumo excesivo y reemplazar el consumo de alto impacto por un consumo de bajo impacto. Esto incluye evitar vuelos y viajes en coche y en lugar utilizar más el transporte público, como si funcionara, y cambiar a la movilidad eléctrica, como si yo me pudiera ir de aquí a Mendoza en un autito eléctrico. Insólito. La práctica de suficiencia para reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyen vivir sin automóvil, compartir viajes, reducir las distancias recorridas, el peso de automóviles privados y los límites de velocidad. Imagínese un caballero acá invitando a una señorita a salir a una cena romántica haciendo gala de su porte y su caballerosidad y que le diga a la novia, saliente, amante, esposa, concubina, quien sea, te paso a buscar en mi bicicleta esta noche. O mejor todavía, te paso a buscar en el auto que comparto con mi papá y un vecino esta misma noche. Qué momento romántico, me imagino yo, para una dama, ver a su caballero, a esa hidalguía, llegar con el padre, el vecino, en un vehículo compartido. Creo yo que hasta se vuelve más digno incluso pasar a buscar a pie. En algún punto creo yo que termina siendo mucho más digno. El informe del instituto también, que toma la ONU, pide reducir la propiedad de vehículos privados al igual que lo pide la ONU. Es más, dice en cuestión, la aplicación de los principios de suficiencia de la movilidad requiere enmarcarla como un servicio que debe prestarse dentro del limitado presupuesto de carbono per cápita para evitar superar el objetivo de la temperatura de 1,5 grados. Esto fue establecido por la Agenda 2030, de hecho. Restringir la movilidad. Pero bueno, quiero leer lo que dice la Agencia Europea de Medio Ambiente. La estrategia de movilidad sostenible e inteligente adoptada por la Unión Europea en 2020, justo el año de la pandemia, busca promover el uso de modos de transporte más sostenibles. Exige aumentar el número de pasajeros que viven en tren y que se desplazan en transporte público y otros medios de transportes activos, así como el transporte de mercancías por ferrocarril. Bueno, yo en eso sí bancaría el que vuelvan los trenes. Vías navegables interiores y transporte marítimo de corta distancia en lugar por carretera. Bueno, hay cosas que sí hay que reconocer que serían beneficiosas porque acabarían con ciertas mafias sindicales.
Bien, sigamos. El informe de la Agencia Europea, en consonancia con los demás informes, sigue la línea de un transporte público que reemplace el privado. Según el informe europeo, la movilidad, y cito textualmente, por cierto, ¿no? Cito textual. La movilidad personal de los europeos es responsable del 8% de la huella material total. Más de la mitad proviene del uso de energías fósiles y alrededor de una cuarta parte de minerales no metálicos. La movilidad personal representó el 9% del gasto total del consumo en 2021. Considerando el aumento del 8% en el gasto total del consumo entre 2010 y 2021 y una caída del 14% de la huella material durante ese periodo, la intensidad material de movilidad personal fue la que más mejoró entre los ámbitos de consumo. El comunicado de prensa del Club de Roma dice lo siguiente: en respuesta a la urgente necesidad de un enfoque más sostenible para el uso de recursos, el Club de Roma y el Instituto Hort Kuhl han creado un grupo de trabajo sobre materiales y consumo. Este grupo busca destacar la importancia crucial de los materiales y el consumo en el contexto del sistema económico global. Entonces, ¿por qué pasa esto? Esto es precisamente, y ya para ir terminando, que este grupo de trabajos del Club de Roma quiere destacar la importancia crítica de los materiales para precisamente restringirlos en un gran reseteo, en un gran reinicio de la mano del Foro Económico Mundial, porque de hecho trabajan mancomunadamente. Estas personas quieren reiniciar los contratos sociales. Por eso apareció, y gracias por los mensajes de apoyo como el que estoy viendo ahora, lo valoro muchísimo, de verdad lo digo. Por eso van a observar que, por ejemplo, gracias a Ocasio Cortés en la era de Biden, se hablaba del Green New Deal. O sea, no era el primer deal de Estados Unidos como ese primer gran contrato social. Ya no fue el New Deal de 1929 para salir de la recesión económica. Ahora es el Green New Deal, el nuevo contrato social verde. Esta es la impronta que se quiere dar al mundo. Lo que se está buscando básicamente es un modelo ecologista, es básicamente una sandía, es verde por fuera y rojo por dentro. Lo que se está buscando en última instancia es decirnos qué comer y cómo viajar, es privarnos de la propiedad privada, vaya juego de palabras, en pos de que estas élites tengan la gestión y el control absoluto sobre nuestras propias vidas. Se nos está restringiendo el consumo de alimentos, como también se nos restringe el consumo de viajes. Esto es lo que hace el Club de Roma, una organización filantrópica, ecologista, que ha ido mermando la soberanía nacional de cada nación en las últimas décadas. Y la gente no toma conciencia del peligro que esto representa para sus propias vidas. Normalmente las personas no toman conciencia de lo que tienen hasta que es tarde y ya lo han perdido. Ya sin más nada que agregar, si hay preguntas al respecto, con gusto podremos responder. De no ser así, hemos de partir. En verdad, muchísimas gracias a todos por su valioso tiempo. Espero que este tipo de contenido les sea útil. Gracias a la gente que nos apoya por Patreon, por Super Chat, por Super Gracias, por sus contribuciones, porque si no fuese por ustedes, créanme que sería imposible llevar adelante este tipo de proyectos. Y más cuando YouTube nos sanciona por hacer lo que hacemos. En verdad, muchísimas gracias. Eh, Voy a responder preguntas que estén vinculadas al tema en cuestión. Cecilia de Becker nos pregunta, ¿estaremos a salvo? La respuesta es no. No, como diría Vox Bunny. No, porque es un sistema de control total y más que ahora con el pacto por el futuro, Visión 2045, que firman
todas las naciones en pleno, creo que solamente 6 son las que no firman, eh, se plantea un sistema de gobernanza mundial gestionado y ayudado por medio de la inteligencia artificial, donde precisamente se reestructura incluso la deuda internacional en pos de la Agenda 2030. Esto es lo que está mostrando precisamente que este tipo de políticas que plantea el Club de Roma van a llegar a absolutamente cada rincón del planeta. No hay nación que escape de esta lógica, ni una. Bien. Sigo respondiendo. Los ecologistas pueden ser transhumanistas. En efecto, hay una corriente que así lo plantea. Son los tecno-optimistas, aquellos que consideran, como Bill Gates, que el desarrollo y la aceleración de los capitales, o mejor dicho, el desarrollo y la aceleración de la técnica y la tecnología, permitirían que la persona pueda vivir literalmente como en Matrix, es decir, sentirse libre, viajar donde quiera, estimular los máximos placeres pero sin movilidad alguna. Insisto, como Matrix, porque si una persona está hiperconectada, ya su mente podría estar en este momento en otro país, en otra situación, en otro tiempo, y su cuerpo produciendo energía en el espacio y lugar concreto. Entonces, claro que hay ecologistas que promueven el transhumanismo, sobre todo lo que refiere a la hiperconectividad, porque esto es la principal forma, el consumismo digital, es la principal forma de reducir la movilidad. Sin ir más lejos, si yo quiero hablar, por ejemplo, con mi jefa, hoy hago una videollamada. Ahora, si no fuese por la tecnología, y tendría que literalmente estar viajando muchos kilómetros. Entonces, de esta manera, estamos viendo en cuestión cómo si el transhumanismo se vincula íntimamente con el ecologismo. Allende de que subyace una filosofía inmanentista en ambas expresiones ideológicas. Es decir, no reconoce una noción creador-criatura, sino que el hombre es un autónomo, autónomos, un ser que se da su propia norma. Dice, los verdaderos instaladores de esto son los sionistas. En este caso concreto es ambivalente, sí y no. Sí hay capitales sionistas operando, como sucede en el caso de Mastercard con Duconomy, pero también hay otros bloques de poder. Ejemplo concreto, el régimen comunista chino, que se ve ampliamente favorecido por tener bajo sí el 82% del mercado global en lo que refiere a las tierras raras. Marisa Villalba nos pregunta, ¿en qué consistiría el trabajo? No entiendo su pregunta, me disculpar, no estaría entendiendo a qué tipo de trabajo se refiere. Rafael Alvarado dice, en la ciudad de 15 minutos entran los countries, no precisamente, estamos hablando de grandes extensiones urbanas que se concentran en núcleos demográficos concretos. Ejemplo concreto, París, Bogotá, Barcelona. Los countries, en todo caso, barrios cerrados, pero que son un antecedente, ciertamente lo son, pero operan bajo una lógica totalmente distinta. Porque la ciudad de 15 minutos lo que pretende es básicamente anular y restringir la capacidad de movimiento. El country es simplemente un espacio seguro para la vida de uno. Básicamente comodidad. Dice Oscar, bueno, ¿cuál información considera recomendable sobre los riesgos de la ciudad de 15 minutos? Un poco lo que he expuesto en este informe. Hay otro informe también en este mismo canal sobre la ciudad de 15 minutos, donde allí lo desarrollo en conjunto con Samuel Ángel de Colombia sobre ese aspecto. Pueden leer más al respecto. Tienen el libro negro del ecologismo de su humilde servidor a Ignacio Bosler. Pueden leer Mafia Verde para entender también las lógicas que subyacen allí. Hay un informe muy interesante de Gabriela Saidón que se llama Mundo Verde, que explica algunos matices de aspectos propios del ecologismo, que creo que quizás les pueda servir al respecto, digamos, ¿no? O sea, de hecho, los trabajos van a formar parte más del mundo digital que del mundo real. Es ciertamente que aquí la tercera edad va a quedar muy recluida si no logra adaptarse a tiempo de lo que es el mercado actual. Em, pero el trabajo humano, esto es una pregunta muy interesante, María Villalba. Si no hay producción, ¿dónde queda el trabajo humano? El trabajo humano desaparece. Pero de hecho, estos controles de natalidad han tenido
su consecuencia. El otro día lo publiqué en Twitter, donde yo decía que hoy las redes sociales lo que hacen es inflarse en usuarios utilizando cuentas bots. ¿Por qué Instagram, Twitter, Facebook utilizan cuentas bots? Principalmente porque deben ofrecerle a los publicistas una ficción, que hay múltiples usuarios interactuando. Quien ofrece esos productos para ser vistos en publicidades, por ejemplo, en YouTube, necesita un respaldo de a cuántos usuarios les llegaría este tipo de información o este tipo de publicidad. Entonces, lo que hacen hoy las Big Tech es, por ejemplo, rellenar esos espacios vacíos, porque la gente ya no se reproduce, ya no hay nuevos usuarios. Entonces, como la gente ya no se reproduce, utilizan inteligencia artificial para crear cuentas bots y simular artificialmente la carencia que no se da naturalmente. Entonces, lo mismo sucede en la producción. Hoy la robótica va reemplazando el trabajo humano. Incluso ya se especula con lo que es la clonación en China. Recuérdese que en China ya se ha desarrollado lo que es la clonación de cerdos, cuyo genoma es un 98% compatible con el humano. No en vano, los órganos para el trasplante muchas veces se cultivan en cerdos. Entonces, aquí estamos viendo precisamente cómo se busca con el artificio reemplazar lo natural. Y esto va a aplicar en todos los aspectos y formas. Precisamente, ustedes recomiendo que lean el libro No Cosas de Byung-Chul Han para entender un poco cómo funciona esta lógica actual donde los servicios reemplazan los bienes. Ahora sí, ya sin más que agregar, gracias a todos por su valioso tiempo. Dios les bendiga eternamente. Nos veremos el día de mañana si Dios lo quiere. Con su gran hermano Horacio está desmantelando contra quienes adoctrinan, expandiendo su relato. Esos pobres y zurditos que siempre están gritando, pero él con argumentos los desarma de inmediato. Con el sentido común siempre de su lado, defiende la familia y el orden natural, con filosofía como arma y aliado. Expone las mentiras de la agenda inmoral. El licenciado Horacio no se rinde jamás, en sus vidrios defendiendo la verdad y paz. Argumentos afilados con él te llevarás contra los llorones y la gente falaz. Él te habla siempre de justicia verdadera, porque entiende que es una y no es pasajera. Sin tapujos, sin censura ni frenos va la carrera. Rompe esquemas sin problemas, compartiendo sus ideas. Mucha filosofía cada vez que te habla, cada frase algo enseña palabra por palabra. Desprecia la mentira de verdad a rajatabla, y así con la verdad siempre las trampas desarman. El licenciado Horacio no se rinde jamás, en sus vidrios defendiendo la verdad y paz. Argumentos afilados con él te llevarás contra los llorones y la gente falaz. Los llorones y la gente falaz. El licenciado Horacio no se rinde jamás, en sus vídeos defendiendo la verdad y paz. Argumentos afilados con él te llevarás contra los llorones y la gente falaz.